Gracias, presidente Salazar. Un saludo a todos los miembros de las comisiones económicas, tercera y cuarta de Cámara y Senado. Vamos a iniciar hoy con el proceso de discusión del proyecto de presupuesto para el año 2025. Este es el primer paso para ir avanzando hacia la organización de las decisiones económicas importantes del año 2025 y concluir el 2024. Vamos a arrancar la presentación del anteproyecto de presupuesto con una mirada de en qué condición estamos en la economía colombiana frente al contexto internacional. Y esto es muy importante para tener un contexto del momento económico del país. Siguiente, por favor. Eso que tenemos aquí en esta filmina nos muestra cuál es la expectativa de tasa real de crecimiento del mundo en el 2025 frente a lo que hemos tenido en los años anteriores. El mundo en general padeció la pandemia del 2020. No fue una particularidad de un país en particular. Fue el mundo completo el que padeció la pandemia y que tuvo entonces sus repercusiones en el proceso de crecimiento de la economía mundial. La expectativa para el año 2025 es la de que el mundo crecería a una tasa del 3.3% y América Latina a una tasa del 2.7%. Esto es lo que se proyecta. Es una economía que no está en las condiciones las mejores condiciones del mundo y que tiene nubarrones. Esos nubarrones los está sintiendo los países desarrollados y los está sintiendo el mundo en desarrollo. Y se encuentra una particular precisión. El Fondo Monetario Internacional dice: la economía mundial está contra las cuerdas. Señor ministro, regáleme 30 segundos porque ya tenemos quórum decisorio y queremos someter a aprobación el orden del día. Señora secretaria, por favor, llamar para aprobar el orden del día. Sí. Ponemos a consideración a las 4 comisiones económicas el orden del día propuesto. ¿Lo aprueban? ¿Ha sido aprobado, señor ministro? Cuarta de Senado lo aprueba. La Comisión Cuarta de Cámara aprueba el orden del día. Comisión Tercera de Cámara aprueba el orden del día, señor presidente. Señor presidente, la Comisión Tercera registra quórum decisorio y aprueba el orden del día leído. Perfecto, entonces estamos trabajando con quórum decisorio. Señor ministro, por favor, continúe. Perdón un momentico, presidente. El codirector del Banco de la República y el director de Planeación Nacional se han comunicado con la sesión porque es vital. Señora presidenta, el director de Planeación Nacional, el doctor Alexander López, está entrando al recinto. Mil gracias. Ok. Pero el gerente... Perfecto, pero en el transcurso de la intervención del señor ministro van llegando, no hay problema. Continuemos. Gracias, presidente Salazar. Les decía a ustedes que los nubarrones en el mundo se siguen reflejando y hay 2 particulares temas que van a incidir mucho en esta discusión. La primera, hay un riesgo de recesión en Estados Unidos y China que vienen en aumento y que se profundizó con el lunes negro de las bolsas mundiales el pasado 5 de agosto. Es decir, tenemos unas noticias mundiales que van cambiando todos los días y que tienen serias implicaciones para el resto de países y el porvenir de la economía mundial. Pero segundo tema, algo con lo cual nosotros tenemos que hacer mucho énfasis: la elevada deuda del mundo amenaza el crecimiento. La deuda del mundo en las economías avanzadas asciende al 250% del Producto Interno Bruto. Colombia no escapa a esta situación. Siguiente filmina, por favor. La deuda pública mundial
está en el orden de los 97 billones de dólares y lo que es más importante y representativo, el comportamiento de algunos indicadores es clave frente a lo que está sucediendo. En el cambio nominal del gasto público de países en vías de desarrollo, entre estos periodos, entre el 2010-12 al 2020-22, tenemos un incremento sustancial del 73% en el pago de intereses. Mientras que el presupuesto para salud solo ha aumentado en el 58% y el presupuesto para educación solo ha aumentado el 38%. Es decir, las prioridades de las economías están concentradas esencialmente en pagar deuda y cubrir las necesidades de intereses y no en el desarrollo de las poblaciones. Siguiente, por favor. Aquí está el comportamiento de pago de intereses de deuda pública en algunas regiones del mundo. Países en desarrollo hasta 7.8, Asia, Oceanía 5.2, África 9.2, América Latina 9.2. Siguiente, por favor. ¿Y qué nos está pasando a nosotros? Siguiente. Que en la vida real, práctica de Colombia, lo que hemos tenido es un incremento sustancial de la deuda pública. Esta primera gráfica que tenemos allí nos muestra cómo hemos evolucionado en la deuda net pública del gobierno nacional central y cómo hemos pasado en tan poco tiempo del 49% del PIB comenzando el 2020 al 61% del PIB en el año 2021. Esto significa un incremento de 12 puntos del PIB en menos de 18 meses y eso representa en términos reales 200 billones de pesos. Ese es el grado de endeudamiento al que llegó la economía colombiana y contra el cual el gobierno actual está profundizando las condiciones para reducir la participación de la deuda en el Producto Interno Bruto. La tenemos en el 54%, pero eso es un enorme esfuerzo fiscal que se va a reflejar en el presupuesto. El pago de intereses de la deuda pasó exactamente del 27.1% de los ingresos corrientes de la nación. Siguiente, por favor. Aquí está la composición del presupuesto general de la nación por tipo de gasto. Observamos aquí a partir del 2019 cómo se concentra el presupuesto, en donde el proyectado para el 2024 fue 29.9%, para el 2025 lo tenemos proyectado en 29.5% del PIB, es decir, algo inferior al que se discutió para el año en curso. Pero observen la composición. El 18% va para funcionamiento, el 4.6% para inversión, pero para cubrir la deuda es el 6.3%. Y si observan el comportamiento de los años anteriores, tenemos que en el 2019 solamente destinábamos el 4.9% del PIB a cubrir deuda, pasamos al 5.9% en el 2021, tenemos 5.6% en este año en curso, 2024, y proyectamos 6.3% para el año 2025. Observen cómo va creciendo este proceso y cómo en la distribución proyectamos para el 2025 3 puntos del PIB para pagar amortización de deuda y 3.3% del PIB para pagar intereses. Y lo que más se refleja en todo este proceso es el incremento en el pago de los intereses. Siguiente, por favor. ¿Cómo es el presupuesto? Siguiente. Los supuestos macroeconómicos con el que estamos trabajando son los mismos con los que se ha venido consolidando el marco fiscal de mediano plazo
y que tenemos una expectativa de crecimiento de la economía colombiana en términos de que este año terminaríamos en 1.7% y en el 2025 tendríamos el 3%. Este crecimiento de la economía colombiana está en proyección de perspectiva frente a lo que también nos dicen los organismos multilaterales. Superamos con esto la brecha y el bache del 2023. Quiero recordarles a ustedes, la pandemia nos llevó a un crecimiento negativo del 7%. Subimos mucho en el 2021 y 2022, pero ese crecimiento del 2021 y 2022 fue a punta de deuda. Los 200 billones que ya vimos que se incrementó la deuda. En el 2023 el mundo aterrizó, Colombia también. Tuvimos un crecimiento del 0.6. En el 2024 estamos recuperando el crecimiento, se proyecta 1.7 y no tenemos, y esto es importante que todos lo tengan presente, no estamos recurriendo al mismo instrumento con el cual se creció fuertemente en los años 21 y 22, que fue deuda. El país se endeudó fuertemente para tener esos crecimientos en el 21-22. Hoy no tenemos el mecanismo de deuda para crecer. A la inversa, estamos pagando la deuda del 21-22. Estamos pagando y eso implica un enorme esfuerzo fiscal que nos reduce las condiciones del crecimiento. El proceso de crecer por deuda, la economía colombiana ya lo vivió, no lo va a volver a vivir. Estamos haciendo lo inverso, pagando lo que nos sirvió para crecer en años anteriores. Los supuestos macroeconómicos entonces nos llevan a una expectativa de crecimiento de 1.7 en 2024 y 3% en el 2025. A controlar la inflación. Este año recibimos la economía con una inflación de 2 dígitos. Llegó a su máximo en el mes de marzo del 2023, 13.34. Ya la tenemos por debajo del 7%. La inflación del último mes nos dice 6.86. Aspiramos a terminar este año con una inflación de 5.3 y a que en el 2024-25 tengamos una inflación de 3.2 y el Banco de la República cumpla la meta de estar en el rango de la inflación objetivo, que es 3% más o menos 1, es decir, la franja entre 2 y 4%. Estaríamos cumpliendo los objetivos y el país termina controlando la inflación. Tenemos una predicción de tasa de cambio en la cual este año prevemos 3.997, la tasa de cambio del día de hoy está en 4.015 pesos y proyectamos para el año 2025 una tasa promedio de 4.179, es decir, una tasa de cambio que corresponde a una respuesta del mercado a condiciones de estabilidad macroeconómica. Los que decían que íbamos a tener tasas de cambio de 6.000 y 8.000 pesos no fueron más que aves de mal agüero. En ningún momento este gobierno ha tenido ese tipo de tasas, las tenemos controladas. Llevamos 16 meses controlando la inflación y llevamos casi también los mismos 16 meses con tasa de cambio perfectamente balanceada. Esa misma se prevé para el 2025. Tenemos algunos otros indicadores importantes. El precio del Brent para el 2023, para el 2024 es $83, para el 2025 se prevé en $80. Se prevé producir 745.000 barriles diarios de petróleo este año, pasando a 763.000 barriles de petróleo en el 2025. Y tener unas importaciones este año de 59.000 millones, pasando a 60.000 millones de dólares. Eso es lo que tenemos en términos de indicadores macroeconómicos más importantes. ¿Cómo es el presupuesto? Siguiente. El presupuesto de gastos lo podemos ver bajo esta filmina en términos de que el funcionamiento tiene el presupuesto general está planillado
en 523 billones de pesos, de los cuales en funcionamiento van 327.9 billones, que corresponde al 62.7% del presupuesto. En pago de deuda, 112 billones, que corresponde al 21.5% del presupuesto, y en inversión, 82 billones, que corresponden al 15.8% del presupuesto. Algunas diferenciaciones aquí. Si ustedes observan los gastos de funcionamiento, contrario a lo que se dice, que es que aquí estamos gastando mucho en nómina, los gastos de personal son solamente 60 billones. Los gastos reales de funcionamiento no están ahí. Los gastos reales de funcionamiento están en transferencias. Y algunos de ustedes preguntan si se van a sostener las transferencias. Pues a transferencias está destinado 247 o 248 billones de pesos. Ese es el destino más importante de los gastos de funcionamiento y las mayores inflexibilidades del presupuesto colombiano por todas las condiciones históricas en que se han venido desarrollando. En deuda tenemos 112 billones, de los cuales 51 billones es amortización y 59 billones son intereses. En inversiones tenemos 82 billones. Ya mostraré que hay una reducción frente al proyecto de inversión del 2024, de los cuales las inversiones más importantes están concentradas en transporte, 13 billones, igualdad y equidad, 10 billones, pero ahí donde está el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en 8 billones en educación, 7.4 billones en inclusión social y 7.4 billones en minas y energía, y el resto de sectores 36 billones. Esa es nuestra distribución general. Por favor, siguiente. ¿Dónde están los ingresos? El presupuesto de ingresos lo estamos viendo en esta filmina. Los ingresos corrientes de la nación son del orden de 306 billones. 306 billones significa 266 billones en impuestos internos, recaudo de impuestos internos, y 38 billones en recaudo de impuestos externos. Los ingresos corrientes de la nación son esencialmente recaudo tributario. Hay unos ingresos no tributarios que son relativamente pequeños y no pesan realmente en el presupuesto de ingresos. Por recursos de capital, está previsto 156 billones de pesos. De ellos, 60 billones son crédito interno, 19 billones son excedentes, 38 billones son crédito externo, 8 billones son recursos del balance y otros ingresos, recursos de capital, son 29 billones de pesos. Ya tendremos la ocasión de discutir cada uno de estos ítems. Por establecimientos públicos se incluye en el presupuesto 27.3 billones. Están claramente identificados. La ANH tiene recursos de 3 billones, 3,5. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de 4.4. La Aerocivil de 3.1. El SENA de 3.1. Y otros institutos 11.6 billones. Y finalmente, fondos especiales. Los fondos especiales nos dan 18.1 billones. De ellos, FOAT y FONSAT son 3 billones, salud de policía y fuerzas militares 3 billones, solidaridad pensional 2.3 billones y otros 9.4 billones. Cuando uno suma este consolidado entre ingresos corrientes, recursos de capital, establecimientos públicos y fondos especiales, tenemos una financiación del presupuesto de 511 billones. Y la necesidad de presentar ante el Congreso una ley de financiamiento por 12 billones. Eso significa que tenemos un presupuesto de gastos por 523 billones y en el ingreso 511 financiados y 12 por financiar. Eso está concordante con las decisiones macroeconómicas y está concordante con el Estatuto General de Presupuesto. Siguiente, por favor. ¿Cómo son estos gastos?
Los gastos son los siguientes en una comparación entre el presupuesto vigente 2023 y el 2024 y el presupuesto esperado para el 2025. En el 2023 este Congreso aprobó 503 billones. Vamos a un incremento del 3.9% para un presupuesto de 523 billones de pesos. Es decir, que el presupuesto crece por debajo de la inflación. Primera noticia clara, el presupuesto crece por debajo de la inflación. Su distribución. En funcionamiento el 2024 fueron 309 billones, que correspondió al 61.4%. En el 2025 estamos proyectando 328 billones, que es el 63%. El presupuesto de funcionamiento crece al 6%. Es decir, el presupuesto de funcionamiento está creciendo a duras penas con la inflación. Inflación más un poco si esperamos una inflación de 5.3. Aquí está el presupuesto más simplificado posible en términos de dónde están los gastos de funcionamiento y las inflexibilidades que tiene la decisión de presupuesto de Colombia. En servicio de deuda, se destinaron 95 billones en el 2024, que es el 18.8%. Estamos proyectando 112 billones para el 2025, que es el 21.5%. Crece el 19%. Mientras que en inversión, en el 2024 se autorizaron 100 billones, un total del 19.8% del presupuesto. Para el 2025 solo estamos proyectando 82 billones, el 15.8%. Es decir, la organización del presupuesto del 2025 tiene una particularidad. Crece por debajo de la inflación en su consolidado. Los gastos de funcionamiento apenas cubren la inflación. El servicio de la deuda, amortización e intereses es el que más crece. Es el que nos comprime las decisiones de gasto. Crece al 19%. Y eso significa reducir la inversión. Pagar deuda sacrifica inversión y sacrifica reactivación económica. Esta es una discusión importante en este Congreso, porque la decisión está en términos de cómo reactivamos la economía. La economía se reactiva con inversión, pero las decisiones de gasto, dada el alto monto del crédito de los cupos que están autorizados y las necesidades de pago, nos llevan a que tengamos que ponerle más recursos al pago de la deuda. 19% crece el presupuesto en deuda, mientras la inversión se reduce en el 17%. Siguiente, por favor. Estamos poniendo un presupuesto más alto que el promedio histórico, dicen algunos. Nada más falso. El presupuesto proyectado para el 2025 equivale al 26.6% del PIB. Esa gráfica nos muestra los presupuestos entre el año 2000 y el 2025, y el promedio de los 25 años nos dice que el presupuesto es el 26.6% del PIB. En el año 2025 estamos exactamente en el promedio, 26.6% del PIB. Hemos tenido años con presupuestos más altos. El presupuesto más alto que hemos tenido en Colombia en la historia es el del 2020, año de pandemia, que fue equivalente al 31%. El segundo presupuesto más alto autorizado por este Congreso fue el del 2024, 29.9%. Pero para el 25 estamos trayendo un presupuesto del 26.6% del Producto Interno Bruto. Si ustedes lo observan a todo lo largo de los 25 años, y ese es el promedio. Unos años más, otros años menos, pero el promedio está ahí. No estamos presentando un presupuesto desbordado ni ajeno a la tradición histórica del país.
Estamos presentando un presupuesto que corresponde a ese promedio histórico. 26.6% del PIB. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la dinámica real? En billones de pesos es el crecimiento de las barras, que nos lleva a que tenemos el crecimiento en pesos de 523 billones de pesos, que significa que solamente crecimos este año frente al 2024 0.7%. Es el crecimiento que menos ha crecido en todo el periodo de 25 años que estamos observando acá, o de los que menos ha crecido. ¿Cómo se compone? Siguiente, por favor. ¿Cuál es la composición del presupuesto? Ustedes tienen en esta gráfica dos alas. La primera ala es la de ingresos, la segunda ala es la del gasto. Si yo me voy por el ala de los ingresos, voy a encontrar que estamos proyectando un presupuesto de 523 billones, una variación de 4% frente al 2024, de las cuales por ingresos corrientes de la nación tenemos 319 billones, por renta, impuestos de renta y complementarios 147, por IVA 86 billones, IVA interno, y por IVA externo 32 billones, por gravamen de movimientos financieros 16 billones, y esos son los ingresos más importantes de carácter tributario que tiene el país. Por recursos de capital estamos proyectando 162 billones, de los cuales por crédito interno tenemos 60 billones y por crédito externo 38 billones. Algo más de fondos especiales, 19 billones, y excedentes, dividendos y utilidades, 19 billones. Y unas contribuciones parafiscales por 10 billones, recursos del balance de 8.7, y un desfinanciamiento de 12 billones que tendremos que cubrir con la presentación de una ley de financiamiento. Esa ley de financiamiento deberá llegar a este Congreso antes de que discutamos el monto del presupuesto. Por el lado del gasto, quiero mostrar estas inflexibilidades y estos procesos. Tenemos por un lado en funcionamiento 328 billones. De gastos de personal son 60 billones. Los que dicen que tenemos una burocracia excesiva. Esta burocracia viene de atrás y corresponde a la necesidad de pagarle al sector defensa 27 billones de pesos. Eso es lo que genera el gasto de personal el sector defensa, policías y militares. Llevamos a la rama ejecutiva con 14 billones, a la rama judicial con 18.9 billones. El sector defensa crece el 10%, la rama ejecutiva el 7%, la rama judicial el 11%. En adquisición de bienes y servicios está proyectado 15 billones, 16 billones, que solo crece el 1%, de los cuales en el sector defensa tiene el mayor gasto, con 77.7 billones. En funcionamiento están las transferencias. Las transferencias son 248 billones, crecen al 6%. Y esas transferencias que crecen al 6% tienen particularidades. Aquí vienen las mayores inflexibilidades de ley que han sido autorizadas por distintos congresos a lo largo del tiempo. Unas de carácter constitucional y otras de carácter legal. La principal transferencia, el Sistema General de Participaciones. El Sistema General de Participaciones tiene proyectado para el año 2025 82 billones de pesos. Crece al 16%. El presupuesto solo crece al 4%. Los gastos de funcionamiento al 6%. Pero el Sistema General de Participaciones crece al 16%. Así está planteada la fórmula con la que se liquida. Observarán ustedes este proceso. Otras transferencias de las cuales la nación tiene compromisos. Pago de pensiones, 66 billones,
crece al 20%. Y eso es el cubrimiento de los regímenes exceptuados que todavía están vigentes, militares, policías, magisterio, y el cubrimiento de los pensionados de los antiguos regímenes especiales que también están vigentes en términos de pensionados. Ahí van todos los recursos del FOPEP. Y además está incluido el 1% que la nación sigue pagando de las pensiones de Colpensiones. Ustedes aprobaron la reforma pensional. La vigencia de esa reforma empieza el 1 de julio del 2025 y en adelante habrá que revisar cómo se recomponen las cargas y en términos de qué es lo que se va a ahorrar el gobierno nacional en el pago con la nueva distribución entre los regímenes de prima media y de capitalización como complementarios. Por ahora está previsto que en el 2025 tenemos que pagar 66 billones y crece el pago de pensiones en un 20%. El aseguramiento en salud, tenemos previsto 42 billones, crece al 17%. El FOMAC, Fondo del Magisterio, tiene previsto 17 billones, crece al 15%. Las instituciones educativas de educación superior les tiene previsto 6.8 billones y crece al 6%. Observarán ustedes que los principales rubros de transferencias crecen muy por encima del promedio de los gastos de funcionamiento y el promedio de presupuesto. Y que estas inflexibilidades están planteadas por el compromiso de acuerdos o constitucionales o legales. Ahí alguien preguntaba si estábamos cubriendo las transferencias. Ahí están. Todas las transferencias autorizadas por los distintos congresos bajo las distintas formas. Tenemos en el servicio de la deuda 112 billones, principal 53 billones, crece al 27%, intereses 59 billones, crece al 13%. Y en inversión, 82 billones, una reducción del 17%, que se refleja simultáneamente también en los mismos sectores. Transporte, que sigue siendo el sector que tiene más recursos de inversión, tiene una reducción del 3%, del 4%. Inclusión social, que tiene un presupuesto de 8 billones, tiene una reducción del 39%. Igualdad y equidad, que tiene 10 billones, una reducción del 1%. Educación, de 8 billones, tiene una reducción del menos 5%. Minas y energía, que tiene un presupuesto de 7 billones, una disminución del 9%. Siguiente, por favor. ¿Dónde están las inflexibilidades? Esta gráfica, les pido concentración sobre ella, señores congresistas, representantes y senadores, porque aquí está en buena parte las respuestas a algunas preguntas que ustedes han venido haciendo. El presupuesto del 2024 tiene unas inflexibilidades en donde examinamos 503 billones y el presupuesto para el 2025 una proyección de 523 billones. Pero miren esta distribución. Servicio de la deuda. ¿Podemos dejar de pagar la deuda? ¿Podemos dejar de honrar los compromisos nacionales e internacionales? La regla fiscal dice que lo primero que tenemos que cubrir es la deuda. Esa es la mayor inflexibilidad del presupuesto. Dedicamos 95 billones en el 2024. Van a 112 billones el 25. Es la primera barra. La primera franja de abajo de la barra. Sigamos subiendo. Sistema General de Participaciones. ¿Podemos cambiar la fórmula de liquidación? Es un acuerdo constitucional. Por tanto, estamos sometidos a esa inflexibilidad, a esa restricción. En el 2023-24 fueron 70 billones. Sube a 82 billones en el 2025. Tercera franja de la barra. ¿Podemos dejar de pagar pensiones? Las pensiones en las que está comprometido
el gobierno nacional en regímenes especiales efectuados y en el cubrimiento del faltante de Colpensiones. Eso es lo que paga la nación. Destinamos en el 2024 55 billones. Se destinan en el 2025 66 billones. Sigamos subiendo en la barra. Gastos de personal. ¿Podemos despedir a los funcionarios públicos? ¿Tenemos realmente una burocracia grandísima y superavitaria y derrochadora? Si son el mismo millón de personas que tradicionalmente venimos consolidando en las encuestas de empleo desde hace más de 20 años. Las nóminas de la nación no han crecido. Le destinamos en el año 2024 55 billones, en el 2025 subió a 60 billones. Aseguramiento de salud. Dejamos de cubrir la salud de los colombianos, que hoy está fundamentalmente financiada por el gasto público. El régimen contributivo, señores representantes y senadores, el régimen contributivo dejó de recibir los aportes patronales a partir de la reforma tributaria del 2012. Eso hoy es otra inflexibilidad que está en 9 puntos del impuesto de renta corporativo con destinación específica. Esa destinación específica es salud. Y lo que antes era el aporte empresarial, lo está pagando el presupuesto. Entonces estamos destinando aseguramiento de salud 36 billones en el 2024 y pasamos a 42 billones en el 25. Aquí es una gran discusión. Este Congreso, ¿cuánto cuesta la salud en Colombia? Aquí solo estamos hablando del aseguramiento. Nada más. La salud en Colombia está costando más de 85 billones de pesos, que está organizada de distintas maneras en los presupuestos de la nación, los territoriales y otros. Preguntan ustedes que si estamos cubriendo las vigencias futuras y cumpliendo los compromisos. La vigencia futura es otra deuda que no se contabiliza como deuda. Esa no es deuda financiera. Cuando hablamos aquí de servicio de la deuda, hablamos de la deuda financiera. La deuda no financiera es otra. Las vigencias futuras es una deuda no financiera. Es simplemente honrar unos compromisos de que en algún momento la nación dijo que adelantaran ciertas obras y se comprometía a pagarlas a plazos en el tiempo. Pues esa es otra inflexibilidad del presupuesto. En el 2023 le dedicamos a vigencias futuras 23 billones. En el 2024 le dedicamos 23 billones. Al 2025 estamos proyectando 22 billones de pesos, cubriendo las vigencias futuras de distintas obras que están aquí estipuladas según el grado de avance de las obras. Es decir, aquí lo que está planteado es que los recursos de vigencias futuras se entregarán con base en los resultados de avance de las obras. Otras inflexibilidades las tienen ustedes puestas aquí, que nos deja que finalmente en el 2024 solo teníamos una flexibilidad de 77 billones para garantizar algunos gastos de inversión. En el 2025 esa flexibilidad se reduce a 42 billones. Esta es la distribución del presupuesto. Aquí están las inflexibilidades. El 85% del presupuesto del 2024 es inflexible. El 92% del presupuesto del 2025 es inflexible. Y aquí tendremos que discutir las fuentes y orígenes de esas inflexibilidades. Porque nada de esa inflexibilidad la podemos cubrir simplemente olvidándonos de ella. Siguiente, por favor. ¿Y cómo es la distribución sectorial? Tradicionalmente en la distribución sectorial uno coloca los sectores y se olvida de la deuda. Esta gráfica lo que nos dice es, ojo,
La deuda no la podemos dejar de lado. La deuda es el principal sector de destino del presupuesto. 95 billones en el año 24, 110 billones en la deuda general. Aquí faltan 2 billones que van por entidades de otro tipo, establecimientos públicos. Y lo que sigue es educación. Educación tiene un crecimiento del presupuesto de 70 billones a 79 billones. Es la apuesta principal del gobierno. Garantizar un país con mejor educación. Garantizar un país donde los recursos se puedan destinar a que la población colombiana de jóvenes, niños, jóvenes, adolescentes, tengan acceso a oportunidades. Este es el único mecanismo de flexibilidad social. En salud, pasamos de 61 billones a 67 billones. La segunda apuesta del gobierno. Un país sano, pero con una salud que depende de la atención primaria y no una salud que depende de enfermarse primero para que lo atiendan después. La salud con la atención primaria es prevenir la enfermedad. Defensa y policía pasa de 54 billones a 61 billones. El Ministerio de Hacienda, que maneja corrientemente las bolsas con las cuales se miden las contingencias, pasa de 51 millones a 33. Se reduce sustancialmente el presupuesto del Ministerio de Hacienda. Y esto porque estamos cerrando la brecha del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que es otra deuda no financiera que está pagando el gobierno. Y que les quiero recordar que este gobierno ha pagado las deudas del déficit de combustibles del año 2022, que fueron 37 billones y se pagaron en el 23, y de 20 billones del año 23 que se están pagando en el 24, y que habiendo cerrado la brecha de la gasolina, nos queda por cerrar la brecha del diésel, que nos dejaría un déficit de 12 billones que hay que cubrir en el 25. El Ministerio de Trabajo tiene 44 billones en el 24 y pasa a 53 billones en el 25. Aquí están los recursos de pago de pensiones. Transporte pasa de 17 billones, se queda en 17 billones, un incremento ligero en términos de la prioridad de las obras. Inclusión social pasa de 15 a 10, igualdad de equidad queda en 12 billones, minas y energía pasa de 12,5 a 11. Aquí ustedes observan los distintos cambios en todo el presupuesto. El gran sacrificado, repito, es la inversión. Tenemos un presupuesto entonces, señores representantes y senadores, de 523 billones de pesos proyectado, de los cuales están financiados 511 billones con ingresos corrientes de la nación, con ingresos de establecimientos públicos y con rentas de capital. Nos queda por financiar 12 billones. Aquí va a llegar un proyecto de ley de financiamiento para terminar de cerrarlo. Estamos en una distribución de gastos en la cual el gasto más importante es de funcionamiento por un total de 328 billones que solo crece al 6%. Un incremento en el servicio de deuda que pasa de 95 a 112 billones, creciendo sustancialmente, es el 21% del presupuesto, y una reducción de inversión del 17% que pasa de 100 billones autorizados para el año 24 a solo 82 billones en el año 25. Señores senadores y congresistas, esta es la presentación con la que iniciamos la discusión y el debate del presupuesto del 2025. Muchas gracias.